Pues muy buenos días, ¿qué tal estamos? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista para este documental sobre el 75 aniversario de la coronación de la Virgen de los Milagros que estamos preparando. ¿Le importaría presentarse usted? ¿Cuál es su nombre completo? Benedicto X. ¿En qué fecha nació? En el año 1929, 6 de mayo. 6 de mayo de 1929. 29. ¿Y dónde nació usted? En Oñaca, en mi pueblo. En la provincia de Soria. Sí, en Provincia de Soria. ¿Cuál ha sido su profesión y a qué se ha dedicado toda su vida? Pues desde los 12 años hasta los 26 en el campo. O sea, trabajos agrícolas y ganaderos. Atendiendo el campo de los padres. Sí, ayudando a los padres. O sea, a partir de ahí es cuando como yo tenía que buscarme la vida, porque allí no había posibilidad de vivir, éramos 4 hermanos, pues con una explotación agrícola mediana no podía vivir más que uno, irregular. Entonces yo era muy asiduo a leer periódicos, y entonces en un periódico encontré que convocaban unas plazas para formar personal en capacitación agraria que pudiera dedicarse a enseñar en agricultura o a colaborar en explotaciones agrícolas grandes, ¿no? Que necesitaran a alguien que les orientara. Para mejorar un poco el rendimiento del campo y de la ganadería en general, sí. ¿Verdad? A partir de ahí, ya entonces ya mi vida dio un vuelco tremendo, ¿no? Porque entonces me presenté, que además en esto sí que hay gente, mira, yo no tenía, en mi pueblo no había ninguna información. Entonces fui a Soria, a la Cámara Agraria, que era quien me podía orientar en algo. Entonces le enseñé el periódico o la convocatoria y no le dio ninguna importancia, porque me dijo que, bueno, eso era perder el tiempo. Lo que pasa es que a mí, en el fondo, no me convenció. Yo dije, este tío es que a una persona que va buscando orientación y que le des largas, como que... Mala orientación, ¿no? ¿Qué estás pensando tú? Bueno, pues me presenté en Madrid. Allí en una posición que eran, no me acuerdo, entonces seríamos 100 y pico. O sea, era fácil, porque claro, fíjate la formación que tenía yo, las 4 reglas, y luego la ventaja que tenía yo es que no tenía falta de ortografía. Había leído mucho y entonces, pues, había un problema de regla de 3 que a duras penas lo pude hacer, pero lo hice y aprobé. Entonces a los 15 días ya, como aprobé la convocatoria esa, pues podía ingresar, vamos, eso era para ingresar en una escuela de capacitación agraria. ¿Que estaba en? Que estaba en Valladolid. Entonces, en cuanto aprobé el curso ese, que además tuve la suerte de hablar, fíjate, de cosas más raras. Se me cayó un papel cuando estaba haciendo el examen y me lo recoge un señor que estaba vigilando. Y luego ese señor era un señor que tenía mucha influencia, que era Miguel Olivas, en los cursos y en la organización del servicio. Pero vamos, él ni me dijo, o sea, comentamos solo, pues que me dijo, pues usted que trabaja, en qué ha trabajado, qué le gustaría, tal, pues yo le dije lo que sentía, ¿no? Y yo no sé si a lo mejor por ese detalle, igual a lo mejor me cogieron, no lo sé. Bueno, todo cuenta. Que me cogieron. Y allí estuve 2 años, sacando buenas notas. Siempre estaba entre 3, primero, segundo y tercero. Yo siempre, normalmente sacaba el tercero. Los demás, algunos me aprobaron, porque había 30 o más en cada curso. Al primero yo lo pasé muy mal, porque como no tenía base, claro, pues sobre todo en aritmética, sacaba todo. Mucho más esfuerzo. ¿Cuántos ceros saqué? Mucho más esfuerzo. 3 o 4, no sé qué, yo. Pero luego ya a partir de ahí, porque teníamos buenos profesores, en cuanto ya cogí un poco el hilo, ya saqué buenas notas, siempre. Y ahí estuve 2 años. Terminé los 2 años ahí. En ese momento hubo una convocatoria para 70 plazas de agentes de extensión agraria, que casi tampoco nadie sabía ni lo que era aquello, porque estaba funcionando ya, pero
estaba en un estado incipiente todavía. Entonces ahí fui a informarme a Almazán, que era donde había una agencia, para que me dijera el que estaba trabajando allí qué era eso, en qué consistía y qué posibilidades podía tener. Entonces me dio toda la información, una buena información. Y además me dijo, porque claro, a mi pueblo no llegaba, si sale en el boletín yo no me entero, porque ahora no es como antes radio y televisión. Entonces, si no hay alguien que me informe, yo no puedo presentarme a las oposiciones. Entonces él se encargó de informarme. Me informó, me presenté y aprobé. Difícil, dificilísimo eso. Eso sí que ya, yo te digo que fue por la Virgen. Ya empezó a ayudar ahí la Virgen. Oye, es que tú imagínate, ingenieros que han estado toda la vida estudiando, veterinarios que han estado toda la vida estudiando. Yo los 2 años no tenía más. Ni más. Oye, pues aprobé el curso. Y una vez que aprobé el curso ese, pues ya es cuando me mandaron luego ya a una agencia. Ya la agencia, y entonces ya dependía ya un poco del trabajo tuyo y la colaboración. Tenías un jefe, vamos, y además te valoraban. Cada X tiempo venía un jefe, era regional, entonces pues hablaba con la gente, hablaba contigo. Él recibía información de la gente que estaba allí conmigo, que a mí no me iban a decir lo que hablaban, ¿no? Y entonces sé que me dijo, dice, pues la última vez, no sé si fue, las otras veces coincidió, tú dentro de poco vas a ir a una agencia buena. ¿Ah? Digo, ¿y eso? Dice, sí. Y fue verdad, me mandó a Aranda de Duero. Aranda de Duero. Fíjate tú si era un pueblo importante. Sí, sí. De las agencias más importantes que había. Pues era verdad. Era verdad. Pues lo digo, es que a mí todos son cosas que me han ido pasando siempre. Todo favorable, todo favorable. Con esfuerzo. Con esfuerzo, sí. Allí estuve 3 años y luego ya desde cuando me mandaron ya de allí a Ágreda. O sea, finalmente estuviste destinado en Ágreda. En Ágreda. Ese ya fue cuando ya pasé de agente ayudante que éramos a abrir una agencia. Y el responsable de la apertura y de todo el desarrollo de la agencia era de la mía entonces no, claro. Desde el 65 hasta el 76, Sí. los 11 años. Sí, pero vamos, ya tenías tu propia experiencia de haber estado como ayudante anteriormente en Aranda y bueno, pues el reto de hacer una apertura, ¿no? De una agencia nueva. Una apertura y que eso pueda más o menos crear expectativas buenas para el desarrollo de la agencia y de la gente. Eso es, contribuir al desarrollo del campo. En Ágreda estuve 11 años. Y después también, la agencia de Zuera, que fue donde fui, era una de las más solicitadas de España, porque estaba muy cerca de Zaragoza. Ya ves tú, 22 kilómetros. Aquí ya en Zaragoza ya te jubilaste. Yo jubilé. Muy bien, pues empezamos un poco con las preguntas relacionadas al acto de la coronación y el día de la coronación, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas de aquel día? ¿Qué hacías ese año? Pues en el campo, trabajar. En el campo. Trabajar en el campo, ¿verdad? En el campo, ayudar a los padres. Sí. ¿Cómo recuerdas la preparación para ese evento? ¿El pueblo participó de alguna forma especial? ¿Bajó mucha gente a la coronación? No bajó gente, porque como es un pueblo tan pequeño, tampoco llegaba información. Luego, o sea, yo es que tenía la suerte de que como en Ágreda tenía familia, entonces la Virgen de los Milagros en mi pueblo pues sonaba, pero de esas maneras no. Nosotros no, porque la vivíamos, porque teníamos allí familia. Claro. Y habíamos allí, yo había ido ya alguna vez, creo que 2 veces antes. ¿Alguna romería? Sí. Y entonces vamos, en cuanto a la coronación, yo ya tenía previsto que íbamos a ir, o sea, seguro que íbamos a ir. Vamos, y estamos deseando de que llegara y de asistir. Claro. Asistir, sí. ¿Cómo fuisteis desde La Omeñaca a El Ágreda? tren. ¿Fuisteis en tren? Tren. ¿El tren lo cogisteis por el Aldealpozo. En Aldealpozo? Alpozo. O sea que desde La Omeñaca hasta Aldealpozo. Kilómetro y medio andando. Sí. Y luego ya en tren hasta Ágreda. En el tren y después ya a Ágreda. Ajá. Y en Ágreda ya cuando llegasteis a la estación, llegasteis por la mañana Por la mañana, sí. y bajasteis a la Virgen de los Milagros. Nos saludaríamos a la familia y allí, después inmediatamente a la Virgen, a la misa. A la misa mayor por la mañana. Y después por la tarde, pues también. O sea, yo me acuerdo que llegamos, o sea, nos pudimos poner en mitad del cerro porque cuando llegamos aún no había mucha gente. La entrada a la Virgen, ¿cómo fue? ¿Había mucha gente? Sí, aquello estaba todo a tope. Sí, Todo.
Mucha gente. Lo que pasa es que pudimos entrar a la misa. O sea, porque claro, tampoco hay capacidad para tanta gente como había. No, la iglesia es muy grande, pero claro, hasta cierto Lo que punto. pasa es que estaba llena la iglesia, llena La plaza. la plaza con lo grande que es hasta allí. Sí, sí. Y estaba todo el pueblo lleno de gente. Oye. Todo el pueblo lleno Todas de las gente. calles, por todos los sitios. ¿Y pudisteis entrar a misa? ¿Estuvisteis escuchando misa? Sí. Luego por la tarde ya a la coronación. ¿Al acto de la coronación fuisteis en procesión o por vuestra propia cuenta? Yo creo que fue con nuestra cuenta. Porque claro, la Virgen salió de la Virgen de los Milagros Sí. y fue en procesión hasta el Cerro de la Coronación, bueno, que sí. también llaman Cerro de la Horca, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué recuerdas concretamente del acto de la coronación? Pues hombre, yo ¿Cómo lo aquel acto viviste? lo viví, ya te digo que lo viví, pues que no sé, con mucha devoción, con mucha alegría, con mucha satisfacción de encontrarte allí ante la Virgen, porque eso os parece que ya no es que estés viendo a la Virgen, parece que la estás viendo allí mismo, o sea, estás tú participando de la propia, vamos, de que estuviera allí la Virgen. O sea, que parecía que no era una imagen, sino que era la propia Virgen. La Virgen, claro. Eso es lo que pensaba también mi madre. Sí, eso es lo que pensaba también tu madre. Sí. ¿Algún recuerdo en especial del momento de la coronación, de cómo la coronaron, cómo se desarrolló el acto? Es que en eso, o sea, sí que veías, pero como tampoco había altavoces como ahora, Claro. no te enterabas, En el cerro habría muchísima gente, claro. estaba todo lleno. Yo digo, ves la parte esta que da al sol de la mañana, ¿no? Sí, sí, al sur. Todo al sur, toda esa parte estaba llena hasta arriba y hasta abajo. Sí, 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 todo lo que es Toda la zona aquella. Toda la zona aquella, sí. ¿Y estabas muy cerca de la zona Yo de la estaba Virgen? hacia la mitad, Hacia la mitad, que a lo mejor por eso nos subimos antes para coger sitio. ¿Y vistes el momento en que coronaban a la Virgen? Eso se veía bien porque donde estábamos se veía muy bien. Y sería emocionante, claro. Hombre, pues ver allí al arzobispo y a toda esa gente. Y el nuncio, porque fue el nuncio el que El la nuncio, coronó. sí, también sí. Coronar a la Virgen en aquel momento debió ser algo Y es súper algo emocionante. excepcional, algo fuera de serie, algo que no sé, que todavía te llena, o sea, lo que es la Virgen todavía pues te parece Sí. más verdad, ¿no? Sí, sí. Sí. Todo el mundo cuenta, pues eso, ¿no? Que es pues, uno de los actos o de los momentos más emocionantes que han vivido en su vida. Y a nivel personal, pues tener la oportunidad de participar en la coronación tiene que ser algo pues que se vive una vez en la vida, ¿no? Sí. Una alegría inmensa. Inmensa. ¿Cómo eran las fiestas de los milagros en aquella época social y religiosamente? Puesto que a pesar de haber estado en la coronación, luego cuando estuviste en Ágreda participaste de alguna manera en las fiestas, ¿no? Bueno, sí, cuando estaba en Ágreda participé en todos los asuntos religiosos que había. Sí, en todos. Sí, porque al final eras una autoridad en el pueblo, del Ministerio de Agricultura. Entonces ya vamos, te invitaban, te mandan invitación, pero vamos también, si no también hubiera participado. Por supuesto. Pero no estando en primera línea. Claro. Vamos al lado de la Virgen. Como un devoto más. ¿Y cómo recuerdas las fiestas en aquella época, social y religiosamente? Pues yo creo que eran unas fiestas que siempre han sido muy alegres para la gente, ¿no? Siempre he visto, no sé, que han sido unas fiestas alegres, de mucha participación de la gente, no sé, de convivir lo que es en sí la fiesta. O sea, Ágreda siempre es y ha sido un centro de referencia mariano, con lo cual ha habido muchas peregrinaciones de devotos que venían de toda la zona de la Ribera, tanto de Navarra como de La Rioja, como de Aragón. Sí, como de Castilla también, que bajaba toda Castilruiz, de Fuentestrún. Sí, los pueblos del patronazgo. Todo el patronazgo, sí. La zona de la Rinconada. Matalebreras. Sí. Yo creo luego ya de ahí para arriba ya... Ha pasado el Madero ya no. Un poco más ya era así. Distante. Ya no era tan conocida, pero hasta ahí sí. Sí, que además lo acabas de comentar, ¿no? Que a pesar de que la Omeñaca está ya más cerca de la Soria, zona de Soria, teníais relación por la familia que teníais en Ágreda. Sí. ¿Han cambiado mucho las fiestas de ahora a entonces? Pues es que yo creo que se vivían de otra manera. Antes la gente era, no sé, participaba más, yo creo con más integridad, o sea, participaba de todo, sobre todo también mucho de la asistencia religiosa.
Y ahora ya me parece a mí que no tanto. Ahora ya yo creo que no participa la gente de la misma manera. Eso creo yo. Sí, realmente sí que vemos que hay un mayor distanciamiento de la gente más joven hacia cualquier cosa religiosa, ¿no? Y eso que la Virgen se mantiene todavía en Ágreda y la zona se mantiene todavía el fervor y la religión que tiene la gente. Sí, pero fíjate tú, si en la época de la coronación comentaban los medios, ¿no?, que posiblemente pudiera haber en Ágreda unas 35.000 personas asistiendo al acto de la coronación, claro, eso no se ha visto ni se va a volver a ver. Precisamente por eso, ¿no? Por supuesto que no. Por ese desapego que está habiendo, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Lo que había antes, ese sentimiento que había antes, o el de ahora? Yo que prefiero lo de antes y la de ahora, pero vamos, totalmente no tiene nada que ver. Es que entonces sí, es que yo me acuerdo que ibas a la iglesia, en Aranda de Duero cuando fui, en Guadalajara cuando estuve, ibas a la iglesia y estaba todas llenas. Gente joven además. De todas las generaciones, ¿no? Mayores, generaciones, sí. Padres, hijos. Y sin embargo ahora ya, pues fíjate tú, ya los que ves, pues sí, no lo sé. Todos mayores, ¿no? Todos mayores. Ya te digo que aquí solo conocemos esa. Ahí sí, que entras a la iglesia y parece que estás trasladándote a una de aquella época. Pero es el único sitio. Uno en Zaragoza. ¿Qué ha supuesto para tu vida el acontecimiento de la coronación, del que has vivido o has tenido la suerte también de vivir la coronación, el 25, el 50 aniversario y, si Dios quiere, el año que viene celebraremos el 75 aniversario? ¿De qué forma te ha marcado especialmente? Pues hombre, a mí me ha incrementado la fe y la devoción. O sea, a partir de entonces siempre, pero la tenía, ¿no? Pero vamos, a partir de ese momento, pues todavía más, porque claro, ya, no sé, parece que le han dado más, no sé, como que la Virgen se hubiera acercado a nosotros, ¿no? Sí. O sea, que sí. Es nuestra reina. Reina, sí. ¿Qué recuerdos tienes del 25 aniversario? Porque el 25 aniversario fue en el año 1972, que justo coincide con una parte en la que tú estuviste en Ágreda. ¿Tienes algún recuerdo en especial del 25 aniversario de la coronación de la Virgen? Hombre, yo creo que también fue un acto muy participativo de la gente. Sí, también. Todavía no estábamos en la decadencia que hay ahora. No habíamos llegado. Sí, pero yo creo que sí. La gente comenta eso, ¿no? Que ver salir a la Virgen en procesión por la calle, pues que es algo emocionante. Sí. Mucha devoción. Eso es cierto. ¿Quién es la Virgen María para ti? Me tengo que a mí. Pues es la Virgen que siempre me ha ayudado en todo, durante todo el desarrollo de mi vida. Siempre. Personal y profesionalmente. Personal y profesionalmente. Además es que sí, yo lo digo, pienso muchas veces, si no hubiera sido por la ayuda de la Virgen, ¿cómo voy a llegar yo, una persona que no ha estudiado porque no ha tenido posibilidades? Porque no ha podido. Claro, es que no había. No había las facilidades que hay ahora. Y luego la maestra que teníamos hasta los 12 años era una señora que enseñaba muy bien, pero para gente joven. Ya en cuanto pasaba ya de la regla de 3 y por ahí, ya no, la mujer ya eso no lo dominaba. No lo enseñaba porque no lo sabía. Sí, porque al final era un maestro que daba todas las materias. Todas las materias. Claro, es muy difícil que seas especialista de todo, ¿no? Sí. Pero sin embargo, yo a pesar de todo, pues fíjate tú, ¿dónde he llegado? O sea, yo creo que si no fuera por la vida de la Virgen, yo creo que no, imposible. Y por tu esfuerzo también, ¿no? Bueno. Y dedicación. Pero bueno, claro, tiene que acompañar las dos cosas. Sí. Pero vamos, si no, no sé. Como dice el refranero, ¿no? A Dios rezando y con el mazo dando. Si no, eso no sale. Pues es que era una etapa, la superas. Otra etapa, todavía más difícil, la superas. Otra etapa, la superas. Y vas superando todo. Me acuerdo de cuando me desanimé para ingresar en extensión. Allí había, hace 4 exámenes, uno era escritura, otro era oral, otro ya no me acuerdo cómo se llamaba, y otro psicotécnico. Bueno, pues entrábamos en grupos de 4, estábamos 4 esperando, y entraba de uno en uno, luego el otro, y luego el otro, y venían otros 4, y entonces el grupo que me tocó a mí eran todos de la Escuela de Sevilla, de ingenieros, y eran compañeros. Y uno de los que estaba allí decía a los compañeros, había sacado el número 1 en su promoción.
Es un tío muy inteligente. Y hacían y los vendieron. Pero es que tuvo la mala suerte que le salió un tema que eran industrias lácteas. Y eso no lo había tocado. Anda, pues fíjate tú, adiós. Y no puede decir nada. Claro. Sin embargo, a mí, pues si me hubieran dicho, había 90 temas o 90 y tantos, me han dicho, de todos los 90, ¿cuál cogerías? El que me salió. Sí, qué casualidad. Tú fíjate, si es suerte. Claro, pues yo te digo que es suerte, porque es que era de sistema de enmienda de suelos y abonos, que es bastante fácil. Enriquecimiento del terreno. Sí, eso es el más fácil de todos que había. Porque además te pueden buscar la vuelta, pero ahí es difícil. Te cogen con plagas o que otra cosa, a lo mejor patinar. Pues no, pues el más fácil. Me salió. Pues ya está. Yo te digo que... A dar gracias. Muy bien. ¿En qué momentos recuerdas más especialmente con más emoción a la Virgen María? Yo creo que la recuerdo todos los días. ¿Y en algún momento especial a lo largo de tu vida en el que la recuerdes más especialmente? ¿Que te haya acompañado o estado más cerca de ti es que en no algún lo momento sé. difícil o a lo largo de tu vida? Es que esas tantas... O sea, para mí es que como que siempre tuviera ella detrás de mí, Sí. orientándome. Siempre te ha dirigido tu vida Sí, y iluminado iluminado. el camino. Qué bonito. Qué bonito. ¿Cuáles serían tus recomendaciones de fe y de vida para los niños y los jóvenes de hoy? Pues mira, para los jóvenes de hoy y para todo el mundo, sobre todo para los jóvenes, pues que participen más de la Iglesia, de la enseñanza de la Iglesia, que confíen más en las personas religiosas que siempre te orientan bien, te ayudan, y pues no lo sé, que participen más y que lo pidan de verdad. Yo creo que ahora la gente dice es que no le pedirá nada, digo yo. Sí, porque como ya lo tienen todo, ¿no? No, tiene todo. Ya todo el mundo tiene de todo, ya no hace falta que le concedan nada, ¿no? ¿Y a los niños? Hombre, a los niños, lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Es que los niños ahora... Han cambiado mucho las cosas, ¿no? Porque yo conozco a familias, ¿no? Que también estábamos aquí en cursillos de, no sé cómo le llamaban. Nos reuníamos cada mes unas cuantas familias para hablar de comentarios de religión, ¿no? Y entonces, pues todas estas familias, que en el fondo, pues como yo, gente que comulgaba, que asistía a misa, que todo. Católicos. Luego miran a los hijos, oye, ya no hay casi ninguno que siga a los padres. Ni van a misas, ni van... No sé. ¿Y eso qué es? ¿Un problema de los padres o de los hijos? Yo no sé de qué es. Yo creo que es la sociedad. Porque los padres no, los padres todos quisieran que fueran y participaran como ellos. Y no participan, pues es la sociedad que se impone a las costumbres o yo qué sé. Y a los valores, ¿no? Los valores. Yo qué sé. Cambio de valores de la sociedad en general, ¿no? Pues muchísimas gracias por la entrevista y por tu sinceridad en todas las respuestas. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por hablar contigo también, oye. Quizá muchos de vosotros no recordéis que Benedicto X es mi tío Bene, casado con mi tía José, hermana de mi padre, y que sus 6 hijos nacieron en Ágreda. Y los 3 mayores, Jesús Esturmio, Samuel y Rubam, fueron a la escuela con muchos de vosotros. Ha sido una enorme, inesperada y grata sorpresa descubrir gracias a este documental que con 18 años y acompañando a su madre participó como un devoto peregrino más en los actos de la coronación canónica de la Virgen de los Milagros, el día 7 de junio de 1947. Igual de inesperada ha sido su alusión en repetidas ocasiones a lo largo de la entrevista a su familia en Ágreda, y es que mi tío Benedicto era primo carnal por parte de su madre de Cayetana Gómez, la madre de Ángel, Maribel y de José Miguel Pérez, el carpintero, parentesco que yo desconocía. Este capítulo está especialmente dedicado a 2 de sus hijos, a mis queridos primos, Robertito y Samuel.